que me llamaron, ¿ok? Del hospital. Gloria al Señor. Hermano, para los que todavía no han recibido, hice papelito con los versículos, amén. Pero hermano, se lo hizo con un propósito, ¿ok? Para que hasta que llegue a su casa usted lo mire, porque si lo trata de encontrar mientras estoy predicando, no va a poner atención a la predicación, y cuando yo encuentro un versículo yo ya voy en el otro. Así que por eso se lo escribí, para que después ustedes vayan a su casita y lo miren, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Vamos, pero si quieren les voy a dar un tiempito para que volteen todo a Marcos capítulo 13, porque ahí es donde vamos a empezar nuestra lectura, amén. Aquí sí les voy a dar tiempo para que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 13. Quería leerlo todo, hermano, pero por falta de tiempo no voy a poder. Pero nos vamos a enfocar en el Mateo capítulo 13, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu momento de palabra. Yo te pido de que esta palabra sea de bendición para mis hermanos. Y Padre, como siempre yo pido de corazón que esta palabra te traiga gloria y honra a ti, Señor. Ayúdame, Padre, para que todo lo que diga, Señor, venga de tu palabra y no de mí. Y te pido que te quedes conmigo de comienzo a fin, con todos nosotros. La única manera que va a haber bendición. Donde tú estás, hay bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Título de esta predicación, hermanos: llamados a no ser engañados. Una de las formas que como hijos de Dios le damos gloria al Señor y lo honramos a Él es asegurándonos de que no seamos engañados. Amén. Lo que leemos en Marcos capítulo 13, esto que leemos ocurrió un miércoles, 2 días antes que Jesús fuera crucificado. Este día miércoles, Jesús le dedicó la mayor parte del día y la mayor parte del día jueves también para estar con sus discípulos, para darles consejos, para despedirse de ellos, para estar en compañerismo íntimo con ellos una última vez. Es el deseo, ¿verdad, hermano?, de todo humano que sabe que le quedan pocos días para estar en este mundo, de tener a sus seres más queridos alrededor para darle últimos consejos y para bendecirlos y para verlos una última vez, ¿sí o no? Y fue el sentir de Jesús también. Entonces, Marcos 13
es la despedida del Señor a sus discípulos. Las palabras en el hecho de muerte a los seres queridos son las más importantes. Jesús, en las últimas horas que le quedaban, enfatiza la importancia que los hijos de Dios sepan las señales de su segunda venida, que se cuiden de no ser engañados y que vigilen. Es el deseo de Dios que la iglesia viva en anticipación del regreso de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer algunos versículos de Marcos 13. Ahorita vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra: al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Versículo 3. Luego se fueron al monte de los olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Le preguntaron, versículo 4, ¿cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término? En otras palabras, los discípulos preguntaron: ¿cuándo, Señor, será tu segunda venida? ¿Cuándo, Señor, será el fin del mundo? ¿Cuándo, Señor, vas a establecer tu reino aquí en la tierra? Jesús le contestó la pregunta en los versículos 2 al 37 de Marcos capítulo 13. El Señor les da a saber que antes de su segunda venida iba a pasar mucho tiempo, muchos años. Y han pasado más de 2000 años, ¿verdad, hermano? Y todavía no llega el Señor. Pero yo siento en mi corazón que viene pronto. Dijo Jesús en versículos 7 y 8: habrán muchas guerras, plural. Habrán muchos terremotos. Habrá mucha hambres, plural. Eso significa que va a pasar mucho tiempo, muchas guerras, muchos terremotos, mucha hambre, por muchos años. Y es cierto lo que dijo, porque ya pasó más de 2000 años. Y seguimos esperando al Señor que vuelva. Amén. En versículo 10, les dijo que el evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. En versículo 22, ahí de Marcos 13, les dijo que vendrán falsos profetas enseñando falsas doctrinas y haciendo señales y milagros para engañar a la gente. Jesús les dijo que antes que Él volviera, la humanidad tendría una historia después de su muerte y resurrección. Pero para que haya una historia, tiene que pasar mucho tiempo.
y les dijo que esa historia del hombre iba a ser marcada por la angustia. Y la señal principal que el fin está cerca será que los problemas aumentarán. Y todo se va a poner más caro. Jesús también les dijo en versículo 32 que aparte del Padre, nadie sabe la hora exacta de la segunda venida del Señor, y por esa razón los hijos de Dios tenemos que estar, dice versículo 37, despiertos, alertas, enfocados no en este mundo, sino en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aprovechando el tiempo, hermano, que nos queda, porque los días son cortos. En este mundo que vivimos, los problemas aumentan. La maldad está creciendo y el amor a Dios y el amor a todo lo bueno y justo se está deteriorando. Escuchaba la radio la semana pasada y dicen unos doctores que es alarmante el crecimiento de pacientes que mueren por armas de fuego. Todos somos testigos del crecimiento, el liberalismo sexual y el abuso de drogas. La gente marchando para que exista el aborto, la gente marchando para que no quiten la maldad. En la sociedad que vivimos, hermano, lo bueno lo miran malo y lo malo lo miran bueno. Y con estas guerras que hay, hermano, pues los rumores de una tercera guerra mundial no están lejos, ¿verdad? Siempre hay un peligro de eso. Pero lo más problemático que existe para este mundo, y es el caramelo favorito de Satanás, a él le encanta que la gente se maten el uno al otro. A él le encanta al diablo de que la gente ande sin breque sexualmente, que anden haciendo lo que quieran. Al diablo le encanta cuando alguien se droga, cuando alguien se emborracha, cuando alguien hace marihuana. Al diablo le encanta eso. Pero el caramelo más delicioso que el diablo le hace, qué rico este caramelo, es el decaimiento de interés entre muchos que claman ser cristianos evangélicos de aprender la sana doctrina. No es importante aprender la sana doctrina. Simplemente vamos a la iglesia, se predica cualquier cosa, nos vamos a la casa y lo volvemos a hacer el domingo, el próximo domingo. Pero no hay un interés por aprender la sana doctrina. Todo lo que escuchamos lo aceptamos como verdad, cuando la mayoría es falso. Es el caramelo más rico que se come Satanás. El resultado de este desinterés es que no hay discernimiento. Y muchos, sin darse cuenta,
siguen a ministros no puestos por Dios, sino por el hombre, y por esta razón hay una explosión de ciegos siguiendo a ciegos. Los falsos maestros están en la televisión, están en YouTube, están en Facebook, andan por todo el mundo, están infiltrados en muchas iglesias evangélicas. Ellos están trabajando sin descanso para que el evangelio de Cristo sea torcido, para que muchos nunca sepan la verdad y se vayan al infierno. La primer señal que el final está cerca es la destrucción del templo. Lo leímos en Marcos 13, versículo 2. Y la abundancia de falsos maestros es la segunda. Ya pasó la destrucción del templo, hermano, y ahora estamos viendo la abundancia de falsos maestros. Es la segunda. Significa que la venida del Señor está cerca. Marcos 13, 5 y 6 dice así. Jesús le contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán yo soy, y engañarán a mucha gente. Y es increíble, hermano, cómo la gente es engañada. Allá en Texas había un famoso que creo que ya lo mataron, que supuestamente era Jesús, pero cómo es engañada la gente, ¿verdad? Ciegamente. Porque este hombre diciendo que era Jesús, pero usaba anteojos. ¿Cómo es eso que Jesús necesita lentes? Ya solo con eso. Este no es Jesús. Y después todas las tonteras que hablaba y la gente ahí adorándolo como Jesús. Ahí quedaron con él, destruido por las balas del FBI. Versículo 5. Dice, andan estos falsos maestros enseñando mentiras. Y el versículo 6, algunos claman ser Jesús. Si somos hijos de Dios, nos debe ofender cuando un predicador está malinterpretando la Biblia. Está diciendo mentiras de nuestro Padre. Claro que nos debe de molestar, hermano. ¿A usted le gustaría que alguien le vaya a levantar un falso a su mamá? No, ¿verdad? Así nos hemos de sentir cuando alguien está levantándole un falso a nuestro Padre Celestial. Porque cuando se para un predicador a decir cosas falsas de Dios, se está burlando de Dios, hermano. Y está hablando mal de Dios. Esto es serio, hermanos. Vivir engañados no es una opción, no es una excusa. Debemos amar la verdad. El verbo es Cristo. La verdad es Cristo. Si no amamos la Biblia y su verdad, no amamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de cambiar, hermano. Si usted sabe que están viendo un video de YouTube y saben que están hablando tonteras, apáguelo. ¿Sabe por qué? Porque usted está apoyando esa maldad. Me gusta esta pasada en la Biblia, en Jeremías capítulo 14. El profeta está clamando al Señor que perdone al pueblo,
Pero mire lo que le contesta Dios. Jeremías 14 del 10 al 16. El Señor dice esto acerca del pueblo de Israel. A este pueblo le encanta andar siempre de un lado para otro. Por eso no lo miro con agrado. Ahora voy a acordarme de sus pecados y a pedirle cuenta de ellos. El Señor me dijo: no me ruegues por el bienestar de este pueblo. Por mucho que ayune, no escucharé sus súplicas. Por muchos holocaustos y ofrenda de cereales que me traiga, no lo miraré con agrado. Voy a destruir con guerra, hambre y peste. Y yo le contesté: pero Señor, los profetas le están diciendo al pueblo que no va a haber guerra ni hambre y que tú le vas a conceder una paz duradera en este lugar. Entonces el Señor me respondió: si esto dicen en mi nombre los profetas, es que están mintiendo. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Son revelaciones falsas, visiones engañosas, inventos de su propia fantasía. Esto es lo que les anuncian esos profetas. Pues yo, el Señor, digo de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que dicen que no va a haber guerra ni hambre en este país. Esos profetas morirán por la guerra y el hambre. Y el pueblo al que ellos se dirigen morirán también por la guerra y el hambre, con sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Los cadáveres serán arrojados a las calles de Jerusalén y no habrá quien los entierre. Así les haré pagar su maldad. Es bien serio, hermano, la predicación de la palabra del Señor. A los que predicamos, pobrecito de nosotros si no predicamos la verdad. Pobrecito de nosotros. El que se dice ser predicador o maestro de la palabra, asegúrese que enseñe la verdad. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insista cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú, hijo de Dios, conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien tu trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que vivir en anticipación del regreso de Cristo, hermano. Hechos 20 del 28 al 30. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación.
en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios. Oiga, pastor, esto es para usted, sorry. Que Él compró con su propia sangre. Oiga, hermano. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Mire lo que dice Jesús en Mateo 7 del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas del espino o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Por lo que predican, hermano. Por falta de humildad. Los falsos maestros no tienen humildad. Solo andan detrás del dinero y de sus propios deseos. Cuidémonos de esa gente. Lucas 13, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, aquí está hablando de los falsos maestros, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos son ministros que le están diciendo esto al Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pablo también, hermano, abordó el tema de los falsos maestros en sus epístolas. En su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, dijo esto, Hechos 20 del 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El hermano Pablo se preocupaba por los discípulos, porque mientras él estaba ahí, él se aseguraba que nadie predicara mal. Pero él sabía que cuando él se iban a meterse falsos maestros a la iglesia. Y él les rogaba: velen, asegúrense que el que le está predicando es de Dios. Amén. También Pablo, hermano, dice en Gálatas 1, del 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fíjense, estos hermanos estaban siguiendo a falsos maestros para seguir un evangelio diferente. Oiga, no que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pedro también aconsejaba, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, hermanos, somos llamados a no ser engañados, a tener discernimiento y solo escuchar a aquellos que predican la verdad, la buena doctrina. Y usted me puede decir: ¿cómo voy a hacer eso, hermano? ¿Cómo sé si alguien está predicando correctamente? Bueno, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría de su palabra. Estudie la palabra para que usted ya sepa la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Es la única manera, hermano. Usted tiene que instruirse en la palabra del Señor para que cuando venga un falso maestro y lo quiera engañar, usted diga: espérese ahí, Señor. Así no dice aquí la Biblia. ¿Me están entendiendo? Y los cristianos que son de esa manera son elogiados por Dios. Los bereanos fueron elogiados por el Señor. En Hebreos 17:11, mire lo que dice. El Señor les agradece y los alaba por su discernimiento. Dice así la palabra: y estos eran más nobles, oiga, cristianos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Están viendo, hermano? Los hermanos todos los días escudriñaban las Escrituras para asegurarse que todo aquel que les predicara estuviera predicando la verdad, estuviera predicando al Verbo, estuviera predicando a Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Qué le parece si nos ponemos de pies para orar? Amén. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por ese llamado que nos hace de ser vigilantes de tu palabra, Señor. Aparte de todo lo que somos en Cristo Jesús, somos también como policías de la verdad, Señor. Tú nos mandas que vigilemos, Señor, y nos demos cuenta cuando alguien está hablando cosas falsas, mentiras de ti, Señor. Reconozcamos a los falsos profetas, Señor, tú nos pides, para que no los escuchemos y no seamos engañados. Yo te pido, Señor, discernimiento para todos aquí reunidos, Señor.
Espíritu Santo, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos lleva a toda verdad. Desde un comienzo en nuestra vida, Señor, desde el momento que conocimos a Cristo, fuiste tú, Espíritu Santo, que nos ayudó a creer en el Cristo de la gloria, Señor, y nos ayudó a creer en la gran obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Señor, para que tuviéramos fe y pudiéramos entrar al reino de los cielos. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, de que nos llene de sabiduría celestial, Señor, para que no seamos engañados. Pon en nuestro corazón un amor especial para la verdad, Señor, para la sana doctrina. Bendice, pues, Señor, a este pueblo, Señor. Bendícenos a todos. Que seamos diferentes, Señor. Que tu verdad sea predicada entre nosotros todo el tiempo, Señor. Y Padre, que en esta iglesia, en todas las iglesias tuyas, Señor, yo te pido de corazón, Señor, de que los maestros y los predicadores, Señor, sean puestos por ti, para que tu reino crezca y tu pueblo se fortalezca cada día más en tu palabra. Bendito seas tú, Señor. Te agradecemos, te bendecimos y te agradecemos todo y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. El pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor.